Hermanos, dice, vamos a tener 3 lecturas en esta noche. La primera está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El segundo pasaje está en Hebreos, capítulo 10, versículo 32. Hebreos 10, 32. Dice así, Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Amén. Y por último, Jeremías, capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 2. Jeremías 2, versículo 2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Hermanos, hemos leído tres partes de la Biblia, ¿no? Apocalipsis, Hebreos y Jeremías. 3 situaciones distintas de distintas iglesias o pueblos, de distinta época, distintos lugares, pero el tema de los 3 era el mismo. Eran iglesias o pueblos o personas que habían empezado bien, pero en ese momento se le tenía que reprender porque ya estaban andando mal. En Apocalipsis le dice que tenga cuidado porque habían dejado su primer amor y eso era algo que se tenía que arrepentir. En Hebreos le dice, empieza con el versículo 26, porque el que pecare deliberadamente después de haber tenido conocimiento de la verdad, ya no tiene más sacrificio por el pecado, y le exhorta que traiga a la memoria los días pasados, cuando se compadecían de los presos, cuando sufrían por el testimonio de Dios. Y la tercera lectura
de Jeremías, lo mismo. Dios le dice a Israel, y me gustaría que tengamos abierto en Jeremías 2, porque de ahí se va a basar todo lo que vamos a hablar en esta noche. Dice, santo era Israel a Jehová. Le dice que había sido fiel desde su juventud, que en el desierto, cuando Dios le había rescatado a ese pueblo, ese pueblo era santo, era fiel, pero dijo era, pasado. Las tres situaciones, Dios dice que lo bueno de esas tres situaciones, lo bueno estaba en el pasado y no en el presente. Lo mejor de ellos estaba en el pasado. Lo mejor de su vida con Dios no era el presente, sino el pasado. Y a los tres es Dios mismo que los exhorta y le dice y los exhorta a que miren cómo habían empezado y cómo habían sido su pasado. A Éfeso le dice, acuérdate. A Hebreos le dice, traed a la memoria. Y a Israel le dice lo mismo, me he acordado de ti, de la fidelidad, todo lo mejor estaba en el pasado. A veces vemos la vida de personas como Pablo, como Samuel en el Antiguo Testamento, intachable, desde que tuvieron su encuentro con Dios hasta el fin, fueron intachables. Nunca se le podía decir algo, mirá, has caído, arrepentite, volvé a empezar. Pero hay otras personas que han flaqueado y han tenido que reflexionar su actitud y su situación. Pedro es un ejemplo y otros más. Hay personas como Esteban que desde que lo ves hasta que termina fueron fulminantes, excelentes sus caminos. Pero hay otros que sus caminos fueron más largos y a través de los tiempos se le tuvo que dar una exhortación porque llega un momento en que no estaban andando bien. Le pasó a Éfeso, le pasó a los que oían la epístola de Hebreos y también le pasó al pueblo en la época de Jeremías. Hermanos, si lo llevo a mi vida, qué feo sería que lo mejor de mi vida con Cristo no sea mi presente, sino mi pasado. Que lo mejor que hice para el Señor, mis mejores oraciones, mis más sinceras palabras que le he podido dar a otro, están en el pasado y no en el presente. Qué feo si examino mi propia vida y veo que las alabanzas que salían de mi boca con todo el corazón, con toda el alma, las oraciones en lo secreto, las lecturas donde me regocijaba en la palabra de Dios, esté en el pasado y no en mi presente actual. Las tres situaciones vemos que Dios les recalca, eran fieles, pero en el pasado, y que tengan cuidado. ¿Qué es lo que lleva a esta situación? Creo que la respuesta está en Jeremías capítulo 2, versículo 13, que dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Lo vuelvo a repetir. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué está diciendo el Señor con esta palabra?
Para entenderla tenemos que saber qué es un pozo con agua viva y una cisterna. ¿Cuál es la diferencia? Un pozo de agua viva es un pozo que vos ves parecido a un aljibe de afuera, pero las perforaciones llegan a un río o a un riachuelo subterráneo, a las napas, donde el agua corre constantemente. Y entonces esa perforación, cuando vos metés un balde para sacar, esa agua corre. Y siempre es distinta, y siempre es renovada, y siempre es fresca. En cambio, la cisterna es algo que generalmente hace el hombre para conservar el agua. Y es un aljibe mirado de afuera, pero es como si abajo tuvieran un tanque de agua donde ahí depositan el agua o se llena con el agua de lluvia. Es para depósito y hay una gran diferencia entre un agua y la otra. Al principio vos tomás un vaso de agua, si de esa agua viva la pasás al aljibe, al pozo, a la cisterna, los primeros días no te vas a dar cuenta, son iguales, parecen. Tiene el mismo gusto, el mismo sabor, todo igual, es igual. Pero a medida que va pasando el tiempo, el agua estancada que hay en la cisterna, el agua que es la misma, empieza a lo largo, se empieza a pudrir, a descomponer, a tener bacterias, hasta que se hace intomable. Pero, ¿por qué dijo el Señor esto? Lo dijo porque de afuera se veían iguales la boca del aljibe de una cisterna o de un pozo con agua viva. Pero por dentro eran dos cosas distintas. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Él ha dejado a Dios, que es fuente de agua viva, y se ha cavado un pocito para mantener o retener agua y regocijarse con esa agua que tarde o temprano se le va a pudrir. Hermano, está hablando de una vida religiosa o una vida auténtica con el Señor. Está hablando una vida que parece que anda bien y otra vida que realmente está arraigada en el Señor. Dice en San Juan, el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Estas personas de Éfeso empezaron así, pero pasó el tiempo y Dios le dijo, has dejado tu primer amor. Estas personas de Hebreos habían empezado, pero Dios le dice, fíjate que vas a perder tu galardón. Trae a la memoria los días pasados, cuando hacías esas cosas de recién convertido. Y en Jeremías Dios le dice al pueblo lo mismo. Fíjate que empezaste bien, pero ahora me dejaste a mí. A mí me dejaste. Y cavaste para ti un pozo de agua que tarde o temprano se va a secar y se va a pudrir. Hermanos, nosotros muchas veces empezamos bien el camino del Señor, pero a veces es mejor la rutina, se nos hace más fácil que el verdadero encuentro con Dios diario, con oración, con alabanza, con devoción. Hermanos, muchas veces leemos la Biblia para decirnos a nosotros mismos, hoy leí la Biblia. Pero la pregunta es, ¿Dios me habló a mi corazón? Muchas veces oramos para decir, sí, hoy oré, ya cumplí. Pero la pregunta es, ¿mis oraciones llegaron a Dios? ¿Sentí que realmente he pasado un momento íntimo con mi Señor? Y vamos cambiando el cumplir por el hacer las cosas con el corazón para el Señor. Y vamos cambiando la rutina por
realmente tener una vida de comunión con el Señor genuina. Y cuando un día nos paramos, de repente decimos, ¿cuánto hace que no alabo al Señor en mi intimidad, en espíritu y en verdad? Un día reflexionamos y decimos, ¿cuánto hace que no siento la presencia del Señor como al principio? ¿Por qué? Porque hemos cambiado el río de agua viva por una cisterna. No solamente le pasa a las personas, a los hermanos que no ministran, sino también a los que ministran, a los maestros de escuela dominical que preparan una clase automáticamente, saco de acá, pego acá, le hice el dibujito acá. Pero si uno recuerda cómo lo hicimos las primeras veces, Señor, ¿qué quiere que le hable a este niño? Señor, que sea tu palabra. Señor, que seas tú. Señor, por favor, tócalo, toca a su familia. Y a veces nos hacemos profesionales de los sermones, de las clases, de lo que damos. Y lo único que estamos dando es agua estancada y no agua viva que viene de un pozo, de unas corrientes de agua viva. Hermanos, no es una pavada lo que Dios está diciendo, porque Dios le llama 2 males ha hecho mi pueblo. Son maldades, son pecados, son cosas de condenar. 2 maldades hicieron. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, una maldad. Cavaron para sí cisternas, otra maldad. Hermanos, ese es el peligro muchas veces del cristiano, que se hace profesional, pero no tiene una vida genuina con el Señor. Los labradores malvados, que cuando el Señor le pidió los frutos, a uno afrentaron y al hijo lo mataron. ¿Por qué? Se habían convertido en profesionales de su religión. Y a veces nosotros también nos convertimos en profesionales. Y vos lo ves de afuera y parecen grandes cristianos, como los de Éfeso. Probaban a los apóstoles, a los falsos apóstoles, probaban esto, cuidaban y hacían y lo otro. Vos lo ves de afuera, ¡wow! ¡Qué buenos hijos de Dios! Pero por dentro, ¿qué es lo que Dios ve? Veía hombres que habían perdido su primer amor. Y no era una pavada para Dios, no era una cosa más, porque les dijo, si no te arrepientes, voy a sacar el candelero de ese lugar. O sea, voy a acabar con la iglesia de Éfeso. No es una pavada. No es una pavada parecer para los ojos del que me mira un buen cristiano y por dentro estar muerto. No es una pavada para el Señor. Para el Señor es quizá lo más importante, lo que tú y Él viven durante la semana. Tanta maldad es haber abandonado al Señor que el Señor dice en el versículo 5, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Hermanos, cuando vos a un amigo lo dejás de ver, cuando vos a una persona íntima no lo llamás más, no le contestás los llamados, te llaman, le cortás, ¿qué llega a preguntarse tu mejor amigo? ¿Qué le pasa a este? ¿Yo qué le hice? ¿En qué lo ofendí? ¿En qué me equivoqué? Y lo más lamentable es que para un hijo de Dios sea Dios mismo que se esté preguntando, ¿qué maldad hallaste vos en mí? ¿En qué te defraudé? ¿Qué promesa no te cumplí? ¿En qué no te fui fiel? ¿Qué maldad hallaste vos en mí? Dice Jehová. Hermanos, no es una cosa sino más abandonar al Señor. Es una gran maldad, porque Él nos había rescatado, porque Él dio su vida,
porque Él fue bueno y nosotros somos duros de cerviz y duros de corazón y desagradecidos. Hasta que llegamos a compungir el corazón de Dios en el Antiguo Testamento o contristar al Espíritu Santo que está dentro de nosotros en el Nuevo Testamento, que es lo mismo. Este Espíritu que un día entró para hacer agua viva, lo tenemos contristado, lo tenemos apagado. Dice, no apaguéis el Espíritu, no contristéis al Espíritu. Es el mismo Dios que en el Antiguo Testamento estaba diciendo, ¿y yo qué hice? Ahora lo tenemos dentro del corazón, diciéndote, ¿por qué? ¿Por qué preferís no confesar tus pecados y estar a cuenta con Dios y vivir esta amargura y esta sequedad de tu espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué no te arrepentís? ¿Por qué no perdonás? ¿Por qué? Ese Dios que estaba afuera en Jeremías diciendo, ¿qué mal vistes en mí? Hoy está morando dentro de nuestros corazones, haciéndonos la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué te volviste un religioso? ¿Por qué lees la Biblia sin esperar y buscar que yo te hable? ¿Por qué haces las cosas mecánicamente? ¿Por qué cavás una cisterna y no tenés agua viva? Hermanos, cuando uno se convierte en religioso, cuando uno está apagado por dentro, las cosas del Señor le empiezan a pesar. Dice en el versículo 31 del capítulo 2, oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres? Nunca más vendremos a ti. Hermanos, cuando uno se aleja del camino del Señor, cuando uno está apagado, cuando uno tiene un espíritu contristado, le empiezan a pesar las cosas del Señor. Yo no te digo nada, pero mírate a vos mismo. El que pierde su primer amor está buscando la libertad. Se quiere liberar de Dios. En cambio, el que está lleno del Espíritu de Dios quiere ser un esclavo del Señor. Esa es la diferencia. Cuando lo que yo tengo es una cisterna, una religiosidad, quieren ser libres. ¿Cuándo terminará? Se terminó. Todo es un peso. Pero cuando en tu interior hay ríos de agua viva, tú quieres ser un esclavo del Señor. Ya no te interesa la libertad. ¿Para qué? ¿Para estar lejos de Dios? La odio la libertad esa. No la quiero ser un esclavo. Y este pueblo estaba haciendo lo mismo. Quería ser libre. ¿Libre de qué? ¿De Dios? ¿Para qué? ¿Para volver a Egipto? ¿Para volver al mundo? Dice en el versículo 36, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperará por ellos. Hermano, no hay una cosa más triste que ver un cristiano, un supuesto cristiano, volver al mundo. No hay nada más triste que alguien que quiere con su libertad volver al mundo y a experimentar lo que había dejado desde ese día que tuvo un encuentro con Dios. Es angustia, es horrible y ya no es el mismo mundo que yo dejé. Ahora veo que está todo vacío, que todo es tristeza, que todas las risas son congoja. Nunca voy a encontrar nada en Egipto. Lo único que voy a hacer es poner más triste el corazón del Señor. Hermanos, esta es la palabra que tenía para compartir en esta noche. No es para ti, es para mí, en primer lugar. Hermanos,
No puede ser que lo mejor de mi vida espiritual esté allá en el pasado y no sea mi presente. No puede ser que mis mejores oraciones, mis mejores alabanzas, mis mejores hambres de la palabra del Señor estén allá y no ahora en mi presente. Esta palabra no es para lo exterior, es para tu interior y es para mi interior. Cada uno de nosotros sabe realmente qué estamos bebiendo, si agua viva o un agua de cisterna. Si estamos bebiendo religiosidad o el Espíritu de Dios se mueve. Hermanos, cuando venimos acá con un día como hoy, con estas alabanzas que Luis eligió, espectaculares, se nos goza el corazón, empezamos a... ¿Y por qué no lo hacemos durante la semana cuando nadie nos ve? ¿Por qué no tratamos de recordar en un momento libre lo que hemos cantado? ¿Por qué? Porque ahí está realmente cómo está mi corazón. ¿Está con el primer amor? Amén. Stronger than darkness, new every morn. Our sins they are many, His mercy is more. Our sins they